Así que vamos a abrir nuestra Biblia entonces, hermanos, en el libro de Filipenses, capítulo 4. Vamos a estar leyendo el verso 4 al 7. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, te damos gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias por tus misericordias. Gracias por tus bondades a nuestras vidas. Señor, aquí estamos delante de ti. Ahora, Señor, esperando que seas tú hablándonos a través de tu palabra, oh Dios, y que seas tú, Señor, moldeándonos a través de ella conforme a tu voluntad a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como vemos ahí adelante, el tema de esta exposición, de esta prédica es regocijaos en todo tiempo. Regocijaos en todo tiempo. Ahora, hermanos, esta epístola que hemos leído hoy en la mañana fue en verdad escrita por el apóstol Pablo y es considerada la epístola del gozo. La epístola del gozo. Lo interesante es que cuando el apóstol Pablo escribió esta epístola, estaba encarcelado. Y en verdad no había humanamente o para muchos razón de estar contentos ni de promover el gozo, el regocijo en las personas. Y así se encuentra encarcelado, pero aún así él comprende la situación y entiende lo que el Señor está haciendo. Y aunque principalmente esta epístola fue escrita de parte de Pablo para agradecer a los de Filipo el gesto que por lo que habían hecho con Pablo, le habían ayudado muchísimo para empezar la obra en Macedonia, pues podemos decir entonces que estas personas a quien les escribía, al principio no tenían una sinagoga, sino que se reunían en casas, pero así mismo fue creciendo, porque estos filipenses hacían la obra de Dios. Se encontraban en una situación muy agradable, porque trabajaban juntos, unánimes para el Evangelio. Ahora, Pablo sentía un gran amor y aprecio por esta congregación de los filipenses. En el verso 8 del capítulo 1 nos dice que, nos insta a este pueblo, a esta congregación, a mantener el espíritu de unidad y disposición fraternal entre ellos. Eso es algo que Pablo miraba y les instaba a que mantuvieran ese espíritu de unidad y disposición fraternal entre ellos. Además de esto, vemos que también les advirtió en contra de los peligros de las herejías y de los falsos maestros que también no hacían falta en cualquier lugar donde se encontraba una congregación cristiana. Pablo nuevamente sentía un gran aprecio por esta iglesia. Lo vemos que es más, él decía que los amaba con un entrañable amor de Jesucristo.
Ahora, ¿cuántos de nosotros sentimos ese gozo por los hermanos? ¿Cuántos sentimos ese amor de nuestros pastores? Gracias a Dios, hermanos, tenemos a un pastor que es pastor de pastores y sabemos su fidelidad, sabemos de su amor para con cada uno de nosotros. Pero también este apóstol amaba a esta iglesia, como dice ahí, con un amor entrañable de Jesucristo. Y por esta razón, a pesar de estar en la cárcel, el apóstol Pablo, con gran gozo y alegría, les escribió a los filipenses para ministrarles conforme a sus necesidades. Conforme a sus necesidades. Muchas veces vemos o escuchamos de pastores que van a ser encarcelados por algún motivo, ya sea que porque el gobierno puso restricciones, y no cumplieron. Entonces vienen y los arrestan y si más bien vemos violencia de estas personas, vemos violencia de los congregantes en vez de tomar la actitud que hubo en Pablo, de tomar la actitud que hubo en la iglesia de estos filipenses. Algo que me sorprende mucho y en verdad admiro mucho del apóstol Pablo, que él no se preocupaba de su situación. No se preocupaba en la situación en que se encontraba, más bien él encontraba un gozo por estar encarcelado. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que había sucedido venía de parte de Dios, era Dios en que estaba detrás de toda esta situación. Y él quería hacerle saber a los de Filipo, en el capítulo 1, verso 12, nos dice que él más bien miraba algo positivo de que él haya sido encarcelado. Es más, le dicen, no se preocupen, la obra del Señor no ha cesado. La obra del Señor continúa aún dentro de las paredes de este calabozo o cárcel, si le podemos decir. ¿Por qué? Porque aún mismo el Evangelio había llegado aún hasta los prisioneros y todo el pretorio. Es decir, el apóstol Pablo no callaba. Él no callaba el Evangelio y más bien miraba sus situaciones que nosotros pudiéramos decir eran adversas, pero él las miraba como un motivo o una oportunidad para predicar el Evangelio a estos necesitados. De otra manera, ¿cómo humanamente pudiéramos entonces llevar el Evangelio a estos prisioneros o a estos estos guardias que estaban ahí encargados de esta cárcel? Entonces vemos la actitud de Pablo de una manera muy positiva al ver el resultado que había tomado su encarcelamiento. Más bien, él dice, le doy gloria a Dios. Me gozo porque veo que ha sido de mucha bendición para los que están aquí en la cárcel. Ahora, no solo esto ha dado frutos aquí en la cárcel, sino también afuera, para la iglesia que está afuera, para los libres, podemos decir. Nos dice en el verso 14 de ese mismo capítulo 1, que la mayoría de los hermanos habían cobrado ánimo en el Señor. Y se atrevían mucho más para hablar la palabra sin temor. Ahora, en nuestros tiempos, cuando escuchamos que alguien, ya sea un predicador, va a ser encarcelado porque está predicando, no sé por qué, pero como si la gente calla o dice, mejor seamos más políticamente correctos, cuidemos nuestras palabras para que no nos metan en la cárcel. Pero estos hombres dicen que más bien viendo a Pablo, que fue encarcelado, y al saber que aún dentro de la cárcel había trabajo que hacer para expandir el Evangelio, estos hombres se motivaban aún más y decían, más vamos a predicar porque la obra no puede parar. Y si Dios quiere que seamos encarcelados, allá nos va a permitir entonces trabajar para el reino de los cielos. Entonces, vemos entonces una situación adversa en ojos, si lo vemos con ojos humanos. Pero para Pablo, para el Señor, no era adverso. Muchas veces podemos decir, vino un mal sobre el predicador, sobre el pastor, sobre Pablo el apóstol, pero no vino un mal.
vino una situación diferente de la cual el Señor quería que se trabajara diferente. No lo quería en una sinagoga, lo quería en la cárcel para predicarle a los prisioneros y a todo el pretorio. El Señor mueve a las personas donde Él quiere. Así que no creamos que si alguien es encarcelado por predicar el Evangelio, que algo malo está sucediendo. Más bien démosle gloria a Dios, porque ahora podemos decir, bueno, entonces ahora el Evangelio va a llegar también a los prisioneros, a los malos de la sociedad. Va a llegar el Evangelio y hay esperanza entonces para sus almas. Pero no, muchas veces argumentamos, peleamos con las autoridades, no se los lleven, por favor, etc. En vez de decir, bueno, que se haga la voluntad del Señor. Si es inocente, el Señor lo va a librar. Y si es más, Pablo dice, yo estoy seguro, hermanos, que el Señor me puede librar. No seré avergonzado de ninguna manera. Primeramente porque estoy haciendo la obra de Dios, estoy predicando el Evangelio de Dios y se ven los frutos. Así que no seré avergonzado en ninguna manera porque vemos el resultado. Y si Dios quiere, Él me puede librar. Si Él quiere y si es su voluntad, me puede sacar en un instante, en cualquier momento. Pero si es la voluntad de Dios. Ahora también estaba muy consciente que si era la voluntad de Dios, ahí podía morir. Alguien dijera, no queremos que muera el apóstol Pablo, ahí lo necesitamos aquí afuera. Pero es Dios, hermanos, quien determina a quién usa para bendición para los de la cárcel y a quién usa de bendición para la iglesia que está fuera de la cárcel. No somos nosotros. Sí nos encariñamos con los predicadores, nos encariñamos con nuestros pastores, pero es Dios quien determina a dónde quiere llevar a cada uno de estos hombres que Él mismo ha preparado y está preparando para el ministerio que Él mismo les ha preparado. Así que Él más bien dice, en verdad, si el Señor quiere, me puede librar. Si no quiere, aquí me voy a morir. Pero al final del todo, a mí no me importa si muero aquí. ¿Por qué? He ahí sus palabras en el verso 21. Para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Eso era la actitud del apóstol Pablo. Estando dentro de la cárcel, nuevamente vemos una actitud de regocijo, de gozo, estando aún en medio de una situación, nuevamente como cualquiera lo viera con ojos humanos o en la carne, y decir, es adversa, es un ataque de Satanás. Satanás no está contento que se predique el Evangelio y por eso encarcelaron al apóstol Pablo. No, mis hermanos, no es Satanás, es Dios quien mueve a sus ministros donde Él quiere. Así que, hermanos, nuevamente, si algo así sucede en nuestros días, démosle gloria a Dios. No empecemos a protestar, a manifestar con violencia. No, hermanos, démosle gloria a Dios y dejemos todo en las manos del Señor. Claro que si hay un juicio donde tenemos que presentar evidencias, etc., es bueno hacerlo, porque para eso está el sistema legal. Pero hay que hacerlo con un orden, en orden, que vean más bien que somos personas gentil, como vamos a ver, y no gentil de paganos, sino gentil en ser cariñosos, amables, respetuosos, por ejemplo. Ahora, en cuanto a la iglesia, nuevamente, de afuera, en el caso de los filipenses, tenemos una situación que le llegó a los oídos de Pablo, estando aún en la cárcel. Y esta situación es que había un caso de dos hermanas que tenían una diferencia entre ellas, una discordia, si podemos decirlo, hasta una disensión entre ellas. Vemos el capítulo 4, donde estamos ahora, capítulo 4, verso 2. Y se trata de Evodia y Síntique. Les dice que sean de un mismo sentir en el Señor. Ahora uno se pregunta, wow, ¿cómo es que él mencionó sus nombres sin pensar cómo se iban a sentir? Vamos a ver por qué más adelante.
Pero esta era la situación en el capítulo que estamos leyendo ahora. Esta es la situación que también movió al apóstol Pablo a escribir esta carta. Porque para él estas hermanas tenían un gran aprecio para él. Las quería mucho, pero también como los demás hermanos. Así que el apóstol Pablo había llegado a escuchar de este desacuerdo que había entre estas dos hermanas. Y al parecer, ninguna de las dos, ni ninguno en la iglesia, buscaba una solución para este problema. Que el apóstol Pablo tuvo que pedir a un tercer que se involucrara para resolver esta situación. Ahora, no sé cuánto tiempo duró esta discordia, no sé cuánto tiempo sabían de esto los diáconos, como dice aquí en el capítulo 1, dice que esta carta fue escrita para los de Filipos con los obispos y diáconos en el capítulo 1, verso 1. Entonces era una carta para la iglesia, pero también dirigida a los líderes de la iglesia. Y no sé cuánto tiempo lo dejaron. O puede ser que intentaron, pero estas mujeres no quisieron ser humildes, y entonces lo dejaron como diciendo, bueno, vamos a ver qué hacemos. Ahora, esto es lo lamentable, hermanos, que aún dentro de la iglesia se puedan escuchar de este tipo de situaciones y dejarlos pasar. Como diciendo, bueno, ahí que vayan viendo qué hacen. Ahí vamos a ver cuánto tiempo. El tiempo los va a reconciliar. No, el tiempo no los va a reconciliar. El tiempo más bien, podemos decir, va a hacer crecer raíz de amargura en sus corazones. Porque el hombre, primeramente, que no está en paz con su hermano, no está en paz con Dios. Y al no estar en paz con su hermano y no estar en paz con Dios, no tiene entonces esa humildad para entonces dejar pasar la ofensa. Y entonces entra el hombre, entra el yo, entra el ego y empieza a crear un escudo alrededor de sí mismo para protegerse aún más de los ataques del otro. Así que esta situación lo ha de haber tenido en mente el apóstol Pablo desde que empezó a escribir su carta. Desde muy temprano en su carta vemos entonces que él les insta en el capítulo 1, versos 27 y 28, que se comporten como es digno del evangelio de Cristo y que anden en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Eso era lo que el apóstol Pablo le pedía a esta iglesia. Podían tener un conocimiento teológico, podían tener un buen maestro, podían tener buenos obispos, buenos diáconos, pero si no la practicaban, nada de eso servía. Entonces, la única manera entonces de ver si en verdad estaban tomando lo que se les enseñaba era si en verdad vivían lo que se les predicaba. En este caso, la Biblia, las Escrituras nos llaman a que seamos un mismo sentir. Que seamos de un mismo espíritu. ¿Para qué? Para combatir unánimes por la fe del Evangelio. Por la fe del Evangelio. También en el capítulo 2, versos 2 y 4, vemos entonces al apóstol Pablo también tomando esta situación y les dice, completad mi gozo, es decir, no estaba completo. Había algo ahí que él sabía que no estaba bien y les dice, por favor, completen mi gozo. ¿Cómo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. ¿Cuál es el llamado nuevamente? Bueno, unánimes, sintiendo una misma cosa, no hagáis nada por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Hermanos, esto es la clave para la unidad de una iglesia, de un grupo, de cualquier grupo. Dentro del matrimonio, la humildad es la clave.
Si no hay humildad, no importa cuánto conocimiento teológico haya, no importa cuánto tiempo pueda decir que ha sido cristiano, conocedor de las Escrituras, no importa cuántos versos se ha memorizado, si no hay humildad en nuestro corazón o en nuestras vidas, de nada nos sirve entonces decir que conocemos o que sabemos lo que sabemos. Ahora, más adelante, también el apóstol Pablo no solo nos dice, miren, sean de un mismo sentir, sean humildes, porque eso puede ser simplemente como palabras. Pero no solo lo deja como palabras, nos da un ejemplo de un varón perfecto, que sí tenía de qué gloriarse, de un varón perfecto que sí tenía de qué exaltarse, aunque no lo haría, porque su carácter no le permitía hacerlo. Estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice que siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo. Ahora, ¿cuántos de nosotros nos sentimos siervos de los demás? Y eso que estamos en el mismo nivel de seres humanos, si podemos decir. No es que seamos una raza superior, y eso sabemos que no hay diferentes razas. Hay una raza de seres humanos, pero aún dentro de esa una raza de seres humanos hay personas que siempre se sienten más que el otro. Y por eso no hay humildad. Pero cuando vemos al Señor, dice, siendo forma de Dios, siendo Dios, se despojó de sí mismo y se hizo siervo. Entonces, ya que teniendo esto en mente, nos lleva a hacer todo sin murmuración y contienda. Algo que es muy importante para los de afuera, porque ellos ven cómo nos comportamos. Ellos dicen, son cristianos, ok, qué bien. Lo voy a evitar porque primeramente no quiero que me hable de su religión, pero nos van a tener en la mirada. Cualquier cosa que hagamos, y sos cristiano, y es cristiano. Ahí sí quieren promover y promulgar que somos los cristianos del grupo. Pero mientras no les importa nada de Dios, lo que quieren es ver cómo arruinamos el evangelio. Y ahí sí se contentan. Ahí sí entonces hacen que el anuncio, miren el cristiano. ¿Pero por qué? Porque no damos a veces un buen testimonio. Por eso Pablo dice, el apóstol Pablo nos dice en el capítulo 2, verso 15. Nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, oiga, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora, tenemos que tener esto en claro, hermanos, que en la iglesia todos parecemos angelitos. Todos parecemos ángeles santos, justos, inmaculados. Pero, ¿quiénes somos en verdad? Ahora, cuando digo quiénes somos de verdad, estoy pensando de dos lugares, si podemos decir así. Uno, ¿quién somos afuera de la iglesia? Pero también quiero preguntar, ¿quién somos en verdad por dentro? Porque muchas veces vimos a los escribas y fariseos vivir una vida de piedad. Y no cualquiera, eran muy rígidos. Eran rígidos en su religión. Pablo decía, bueno, yo era fariseo de fariseo, inmaculado prácticamente. Claro, dio a ver y nos dio a ver mucho de lo que sucedía. Eso lo vemos en el capítulo 3. Pero prácticamente dice, irreprensible en todo. Ahora, cuando vemos la historia de los fariseos y de los escribas, vemos que todo era apariencia nomás. Todo era para que nos vieran como justos, para que los vieran como los piadosos. Pero cuando llegó aquel que conoce los corazones, ¿qué dijo de ellos? Hipócritas. Hipócritas, ustedes son, sí, bonitos por fuera, pero adentro
en verdad son llenos de huesos de muertos y de ¿qué? Suciedad, de impureza, de pecado. Eso es lo que miraba el Señor de estos hombres piadosos, de estos hombres justos. Entonces, no es solamente, hermanos, de presentarnos como cristianos o presentarnos como piadosos aquí y un poco allá afuera cuando ya vamos a tomar el café. O aún en el parqueo todavía, no, estamos en la iglesia, hermano. Pero al dar la vuelta ya a la Jane, ya somos otros. Ya somos otros. Ya no ni reconocen nuestros hijos. ¿Y quién es? Soy yo, hijo. Ah, papi, no te reconocí. Saliendo de la iglesia ya estás hablando así. Mamá, ya le estás gritando a papá. No, hermanos. Entonces, ahí es donde Él nos dice, entonces, sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Ahora, con esto, nuestra manera de vivir o de comportarnos debe reflejar la luz. Porque Él dice que somos luminares en el mundo. Luminares en el mundo. No aquí solo en la iglesia. Es más, somos luminares aquí. Y a veces nos puede hasta faltar esa luz dentro de la iglesia. Porque a veces damos un mal testimonio dentro de la iglesia. No somos esas personas que en verdad resplandecen esa luz. Entonces, esa luz no solo es una luz que enciende y se apagan. Bueno, aquí a veces se apagan las luces o la encienden. No, esta luz debe ser permanente. Debe ser permanente. ¿Por qué? Porque esta luz representa o debe reflejar el santo carácter de Cristo en medio de una generación perversa y maligna. En el Sermón del Monte, nuestro Señor Jesucristo nos indicó que los hijos del reino son la luz del mundo. No que deben ser o intenten hacer, luchen por ser, recarguen sus baterías para que cuando vayan afuera puedan alumbrar. No, Él dice que sois la luz del mundo. ¿A quiénes? Bueno, a los hijos del reino. Son la luz del mundo. No solo nuevamente en la iglesia, sino la luz del mundo. Para que todos puedan ver la luz que representa nuevamente el carácter de Dios en este mundo. Nosotros somos entonces aquellos quien refleja el carácter de Dios en este mundo. Es bueno autoexaminarnos, hermanos, cuando vemos todo esto. Y también cuando uno está preparando esto, uno se ve a la luz al espejo de la palabra y uno dice, Señor, ¿seré yo esa luz? ¿Presentaré tu carácter en cada momento a cada persona? ¿O qué presento? ¿Qué ve la gente de mí? ¿Qué piensa la gente de mí? Y claro, alguien dice, no, hermano, es que no nos debe importar qué piensan de nosotros. Porque recuerde, dice, no juzguéis, no nos tienen que juzgar. Pero también la palabra nos dice que tenemos que ser luz en las tinieblas y que nuestras obras de justicia sean vistas por los hombres, no para que nos vean a nosotros, sino ¿para qué? Para que vean el carácter de Dios, para que vean que sí hay justicia en el mundo. Y eso es Dios. Ahora, el deseo de Pablo era que la iglesia, nuevamente, fuera siempre unánime, estuviera siempre juntos, en el mismo sentir, en el mismo espíritu. Y por esto entonces el apóstol Pablo hace una transición, porque hemos estado viendo entonces cómo el apóstol Pablo empieza esta carta estando en la cárcel, estando en una situación donde muchos estuvieran deprimidos, desesperados, con ansiedad, ansiosos, confusos. ¿Qué pasa aquí, Señor? Si yo te sirvo, Señor, si yo soy tu siervo, ¿cómo es que me encierras ahora? ¿Me limitas? ¿Limitas entonces la obra de Dios? No, en ninguna manera. En ninguna manera. Más bien vimos una actitud muy positiva del apóstol Pablo, que aún la cárcel era para la gloria de Dios. Aún la cárcel era para el progreso del reino de los cielos.
Así que vimos eso, también nos insta a que seamos unánimes y que seamos buenas personas, no para salvación, no me malinterprete, sino que más bien que tenemos que tener un carácter que representa a Dios. Y Dios es bueno, Dios es misericordioso, Dios es un Dios de amor, Dios es nuevamente misericordia, compasión. Y así tenemos que ser entonces los unos con los otros. ¿Cuándo? ¿Cuando nos caen bien? ¿Cuando son nuestros amigos? No, siempre. Y por eso nuevamente el apóstol Pablo hace una transición en del capítulo 3, donde habla nuevamente de nuestra ciudadanía celestial, porque nuevamente nos quiere enfocar. Vivamos una vida de gozo. Mírenme a mí, estoy en una situación, pero estoy gozoso. Estén gozosos dentro de la iglesia, estén gozosos fuera de la iglesia. Y recuerden que pase lo que pase, vengan las adversidades, vengan los momentos difíciles, nuestra ciudadanía no es de acá. Estamos aquí temporalmente. Un día vamos a estar con nuestro Señor. Y prácticamente en el capítulo 3 nos empieza a pintar esta patria celestial y nos dice, Cristo viene. Ahí es donde vamos a estar. Y ahí la iglesia dice, amén, gloria a Dios, yo quiero estar ahí. Y dice la iglesia, amén. Pero, y aquí es donde hace una transición. También recuerda que hay algo pendiente. Que hay algo pendiente. Le dice a la iglesia de Filipo, le dice, somos del Señor. Nuestra ciudadanía no es de acá. Y la iglesia dice, amén, es cierto. Pero recuerden que hay algo pendiente aún todavía que no han resuelto. Así que en verdad, si en verdad somos hijos del reino de los cielos, si en verdad nuestra ciudadanía es de los cielos, tenemos que estar en paz con Dios y con los demás. Y por eso llega al capítulo 4. No lo deja pasar como, sí, solo les voy a enseñar la teología, les voy a enseñar doctrina. Y sé que hay algo por allá pendiente de estas hermanas, pero no lo voy a mencionar. Porque nuevamente, Él sabe, hermanos, que no importa cuánta teología, cuánta doctrina tengamos en nuestra mente, en nuestro conocimiento, si no estamos en paz con Dios y con los hermanos. También entonces les recuerda que hay algo pendiente. En el capítulo 4, verso 2 dice, ruego a Eva y Síntique que sean de un mismo sentir. De un mismo sentir. No puede haber avanzamiento, no puede haber crecimiento en las vidas de estas personas si no se ponen a cuentas con Dios y si no hay paz entre ellos dos o entre ellas dos. Pero antes de esto, me encanta la manera que Pablo sabiamente toca este tema. Y lo hace en verdad, cuando vemos su actitud, no lo vemos con alguien que diga, yo soy el apóstol, tengo la autoridad, entonces les voy a decir lo que tienen que hacer. Y se van a sujetar. No, de ninguna manera. Más bien vemos al apóstol Pablo con un espíritu de mansedumbre, para exhortar o reprender a estas hermanas. Y este mandato de acercarnos a los hermanos con espíritu y mansedumbre fue mismo Pablo que lo dijo en Gálatas 6:1. Él dijo, sí, restauren al hermano, que eso sea el propósito, que eso sea nuestro anhelo de restaurar al hermano caído, de restaurar al hermano que está en pecado. Pero la manera que tienen que acercarse es con un espíritu de mansedumbre. Y lo vemos entonces, ese espíritu de mansedumbre, en Filipenses 4:1, donde dice, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. Ahora, mire el lenguaje de este apóstol. Estas palabras de ternura, palabras de amor, palabras de alguien que entiende a estos hermanos y se los quiere ganar.
Se los quiere ganar. Pero dice, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía. Imagínese un apóstol hablar así de una iglesia, de unos hermanos. Pero dice, estad firmes. Y ahí va la reprensión. Estad firmes en el Señor, amados. ¿Qué palabras más tiernas y fieles al carácter de Dios? Eso es lo que tenemos que imitar. Y Él nos dice, imítenme a mí, como yo imito a Cristo. Ya, algunos pudieran decir, bueno, lo dijo solo para acercarse, para no llegar como piedra. Lo que él quería en verdad era llegar y que lo vieran bien. No era eso. Porque en el capítulo 1, verso 8, dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Cristo. ¿Y quién era testigo? Dios mismo era testigo del amor que Él sentía por cada uno de estos hombres y mujeres de esta iglesia. Los amaba tanto, hermanos, que no podía entonces saber que había algo que estaba separando a estas dos hermanas de la una o la una de la otra. Él no podía soportar eso. No podía soportar saber que había algo en esta congregación que estaba separando o había desunido a dos hermanas. A dos hermanas. Imagínense, hermanos. Ahora, cuando vemos las iglesias de ahora, ¿cuántos hermanos no están unidos? ¿Cuántos hermanos están desunidos? ¿Cuánta contención hay entre hermanos? ¿Cuánta desunión hay entre hermanos? Pero la iglesia va creciendo, todo está bien, el Señor está en medio de nosotros, porque miren el crecimiento, miren cómo se mueven las masas, pero hay divisiones, hay disensiones, hay envidias, y ahí es donde tenemos que tener cuidados entonces, hermanos, de que solo porque una congregación es grande, no significa que ahí está entonces la grandeza del movimiento del Espíritu Santo, no. Porque es más, donde hay celos y contienda, no mora el Espíritu Santo. Así que tenemos que tener también cuidado con nosotros mismos, para ver si estamos en la verdad, para ver si estamos firmes, unánimes, combatiendo por la fe del Evangelio. ¿O solo estamos acá los domingos, algunos los jueves, algunos los sábados cuando vienen a las sociedades? ¿A dónde estamos entonces, hermanos? El Señor entonces, a través de o el apóstol Pablo, menciona a estas dos mujeres, nuevamente a Evodia y Síntique, las menciona sabiendo que iba a ser esta carta leída en frente de toda la iglesia. Era una carta para la iglesia de Filipos. Y el apóstol Pablo la escribió sabiendo, y es más, léanla porque todos tienen que saber primeramente lo que está pasando, lo que he dicho doctrinalmente, pero también si hay exhortaciones para el cristiano desde entonces. Un grave error que ahora nuevamente mencionamos es que se tolera este tipo de actitud, se tolera este tipo de división entre los hermanos, este tipo de actitud en las personas. Lamentablemente se escucha mucho de esto en estos días. Y lo peor, hermanos, es que nadie hace nada. Ni los que están afectados no sienten ese arrepentimiento, no hay nada que los redarguye. No son contristados de ellos mismos como diciendo, ¿qué me pasa? No, viven felices, viven bien, quieren servir en la obra, quieren ser los líderes de áreas, pero todo está bien. Pero están en enemistad con su hermano, están en enemistad con su prójimo. Y lo peor es que muchas veces los líderes de la iglesia lo permiten. Como diciendo, bueno, lo que tenemos que hacer es hacer que esta persona sirva ya, y la otra
de este lado. Así no se juntan y no tenemos problemas. Santo remedio, wow, qué sabiduría nos dio el Señor para apartar a estos hermanos de uno del otro. No, hermanos, eso no es la solución bíblica. No es una solución bíblica. Más bien nos llama a que seamos unánimes, que seamos del mismo sentir, que seamos en el mismo espíritu. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, primeramente tenemos que entonces confrontar el pecado que hay en medio del pueblo. Confrontar el pecado que hay en medio del pueblo. Porque si no es así, hermanos, entonces vamos a caer en grave error de ser una iglesia, sea lo que sea de números, pero una iglesia dividida. Una iglesia no unánimes, no en el mismo sentir, no en el mismo espíritu. Ya mejor no nos dijéramos iglesia. Y no hablo de esta congregación en sí, sino en general, cuando hay estas actitudes o este tipo de situaciones en las iglesias que no se resuelven siendo guiados por el Espíritu Santo. Ahora Pablo nos dice entonces, quién tenía la razón de esta mujer. Porque en verdad no era lo importante. En verdad, quién tenía la razón, si era Evodia o Síntique, qué era. No nos menciona tampoco qué era la situación. Porque no es lo importante. No es lo importante. Lo importante es que ninguna de las dos tenía la humildad para dejar pasar la ofensa. Ninguna de las dos estaba dispuesta nuevamente a verse a sí mismo como alguien que está bien. Si me quiere tratar así, está bien. No miraba al otro como superior. Y eso fue algo que sí nos dice el apóstol Pablo, que miremos, que consideremos a los demás como superior a nosotros mismos. Que los veamos como superiores que a nosotros mismos. Ahora, no estamos diciendo, sí, déjense pisotear, déjense ser pateados. No, tampoco, porque no debe existir eso en la iglesia. Pero lo que estamos diciendo es en cuanto a que si vamos a tomar decisiones, si van a haber cosas, prefiero darle el lugar a mi hermano. Prefiero darle la decisión a mi hermano. Prefiero darle mi lugar a mi hermano. Que mi hermano se sienta feliz, que lo tomamos en cuenta, que se sienta feliz, que también está sirviendo al Señor. Pero muchas veces preferimos que las personas se sujetan a ciertas reglas que si no lo hacen como nosotros decimos, entonces no pueden servir. No, tranquilos. Mejor ayudémonos los unos a los otros. Seamos de un mismo sentir, seamos de un mismo espíritu, como dice el apóstol Pablo. Y eso era el punto acá. Ahora, estas mujeres no eran simplemente cualquier mujeres. Para Pablo eran hermanas muy queridas, dice el apóstol Pablo, que estuvieron con él. Estuvieron con él al principio del trabajo que se hizo aquí en la iglesia de Filipos. Dice que eran mujeres que sirvieron con él, que le ayudaron muchísimo. Entonces vemos, hermanos, que aún estas personas, porque a veces las personas se pueden sentir con un poco de privilegio. Hemos estado aquí mucho tiempo. Somos lo que empezamos cierta cosa. Pero no, hermanos, no es eso. No es eso lo que vale, no es eso lo que importa. En verdad, al final, cada uno de nosotros somos nada. El Señor, en su misericordia, nos permitió, ya sea trabajar para Él. Como siervos para Él, nos rendimos a su servicio. No es que seamos algo ni alguien, somos nada. Es más, Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? Somos nada, somos nadie. Aquí todo lo hace Dios. Todo lo hace Dios. Así como puso, Él quita. Y Él pone a quien quiere y quita como Él quiere. Aquí nadie tiene que estar peleando por puestos, por cosas, mío, aquello. No. La obra es de Dios. El reino es de Dios. El cielo, el universo es de Dios.
¿Quién somos nosotros para decir, esto es mío, yo soy aquí? Somos nada, somos nadie. Somos siervos inútiles, aun cuando hacemos lo que debemos hacer. Entonces, ¿de qué nos podemos gloriar? ¿De qué nos podemos exaltar? En nada. Así que esto era lo que el apóstol Pablo quería dar en sí como contexto de lo que estaba sucediendo con estas personas. Pero a pesar de todo lo que pueda suceder, hermanos, ya sea que nos encarcelen, ya sea que nos persigan, ya sea que se levanten falsos maestros y tengamos que pararnos firmes contra ellos, pero también, obviamente, cuando hablamos de firme, no es con violencia, sino más bien pararnos firmes con el conocimiento de la palabra y refutar a estos hombres con la palabra verdadera de Dios. Y claro, no soportarlos y dejarlos entonces nuevamente predicar, no la palabra de Dios, sino predicar sus mentiras, sus herejías. Así que finalmente, hermanos, vamos a ver versos 4 y 7. Nuevamente, ahora sí nos vamos a llegar a los versos que leímos. Pablo entonces procede a animar a la iglesia a mantener ciertas virtudes cristianas. A ciertas virtudes cristianas. Primero, los creyentes deben regocijarse siempre. ¿Cómo y a dónde y en quién? En el Señor. Regocijarse siempre en el Señor. Porque sí, alguien puede decir, ¿cómo me voy a regocijar en los momentos difíciles? ¿Cómo me voy a regocijar en momentos de dolor? Pero eso no es lo que nos está diciendo Pablo. Eso no es lo que nos está dando a entender. Porque somos humanos. Cristo no llegó a la cruz nuevamente gozoso, saltando como becerro, ahí vamos con toda la cruz. No, Él llegó, dice, hasta sudando como gotas de sangre. Su alma estaba afligida hasta la muerte. Pero entonces, ¿por qué nos dice regocijaos si el Señor mismo estaba afligido? ¿Por qué nos dice regocijaos si el Señor mismo estaba afligido hasta la muerte? Bueno, aquí es entonces la actitud con la cual tenemos que enfrentar estas situaciones. Que vamos a sentir dolor, vamos a sentir dolor. Que va a haber aflicción, vamos a sentir aflicción. Pero aquí es donde tenemos que tener en mente entonces que la aflicción, que el dolor, que la adversidad, todo viene de parte de Dios. Todo viene de parte de Dios. Y si todo viene de parte de Dios, ¿a qué le vamos a temer? Si sabemos que Dios es justo, si sabemos que Dios es bueno, si sabemos que Él es misericordioso, que Él es bondadoso, que Él es soberano, que Él es suficiente en Él mismo y que no nos necesita para empezar, pero si sabemos las características de Dios, entonces, ¿qué vamos a temer conociendo al Dios que tenemos? Más bien, tenemos que entonces pasar el dolor, pero en el momento de dolor, llegar entonces a la oración y así mismo entonces el Espíritu Santo empieza por medio de la palabra y la oración renovar nuestra mente y enfocarnos que Dios es el que tiene el control de todas las cosas, que Dios es el que tiene el control de todas las situaciones que nos suceden. Ahora, con esto no tenemos entonces que poner nuestra mirada en nuestras circunstancias, ni en nuestras condiciones, sino en el Señor. Los cristianos, nuevamente, dice Spurgeon, los cristianos deberían ser las personas más gozosas, más felices que se encuentran en toda la faz de la tierra. ¿Por qué? Porque todo lo vemos a la luz de la palabra y todo nos aferramos que Dios es el que tiene control de todas las cosas. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos separará del amor de Dios? Absolutamente nada. Nada. Si sufrimos, ¿por qué sufrimos? Dice, por nuestra cabeza que no nos da. No. Porque Dios así quiere. ¿Para qué? Para formarnos,
para formarnos y moldearnos conforme a la imagen de su Hijo amado. Aún su Hijo amado fue puesto a prueba, fue crucificado, cuanto más nosotros también. Si Él sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Pero no tenemos que entonces ver nuestra situación y ahogarnos en nuestra situación, sino más bien gozarnos en diversas pruebas. Como nos dijo Santiago, regocijaos cuando os encontréis en diversas pruebas. No solo por nuevamente gozarse, sino porque sabemos que esta prueba tiene un propósito divino. Un propósito divino. Y sea lo que Dios esté haciendo, es para mi bien, para mi crecimiento espiritual, para mi crecimiento en quién es Él, para confiar en Él más. Segundo, los creyentes deben mostrar gentileza. Lo vemos en el verso 5 del capítulo 4. Dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Y después dice, el Señor está cerca. Nuestra gentileza tiene que ser vista nuevamente por todos los hombres. Aún, como mencionaba, aún nuestros enemigos. Mucho más nuestros enemigos. Porque si tienen un mal concepto de nosotros, les va a cambiar ese concepto cuando vean que no somos lo que ellos pensaban de nosotros. Muchas veces las personas dicen, es que yo no sé si me acerco porque ella cree que soy una creída. Bueno, si no te acercas, va a pensar que eres creída. Por eso no le hablas. Pero al acercarse a la persona va a decir, wow, mira, eres bien dulce, yo tenía un mal concepto de ti, pero ahora que te conozco, me caes bien. Seamos amigas, gloria a Dios. Y así también para los varones, no sé, se ve un poco enojado. Pero cuando le hablamos, sonríen. Oh, hola hermano, ¿cómo están? Bien. Primera vez que lo veo sonreír y gloria a Dios. Sí, es que yo tengo gozo. Lo que pasa es que aquí ya me quedaron unas marcas de que trabajo en el sol, entonces ya me quedaron ahí, pero bueno, un día vamos a estar en la patria celestial y todas mis arrugas se van a ir y ya no me voy a ver enojado. Y no me van a ver enojado. No, pero por eso nos tenemos que acercar a las personas, llegar a ellos y conocerles quién son en verdad. Y así es como vamos a mostrarles que somos de Cristo. Nuevamente, también a los falsos maestros, muchos dicen, estos falsos maestros, hijos del diablo. Sí, pueden ser hijos del diablo, pero yo no sé qué es lo que Dios tiene al final de sus vidas. Claro, no voy a decir, es mi amigo, me voy a ir a comer con él, voy a aprender de él. No, nos vamos a cuidar con la palabra. El Espíritu Santo preserva a los suyos, pero nuevamente son falsos maestros. Que les vaya bien en su grupo social que tienen allá en aquel local, porque no es iglesia, entonces no le puedo decir que le vaya bien en su iglesia. Pero tenemos que mostrarle respeto a todos, aún a las autoridades. Nuevamente, lo menciono porque muchos dicen, ahí viene persecución. La iglesia está siendo perseguida o se ve. Ahora, sí, hermanos, si es que así fuera, aunque no lo es todavía, va a llegar en un tiempo establecido por Dios, en algunos países sí lo es. Pero es más, cuando vemos a en estos países que ya son, la actitud que han tomado no es la de acá, como los de acá, que aquí no está sucediendo y ya están aquí peleando con las mismas autoridades. Pero nos dice, cuando llegue ese tiempo, aún con las autoridades, muéstrenle la gentileza, para que más bien den gloria a Dios por ustedes y vean que Dios es bueno. También dice que el Señor está cerca. El Señor está cerca. Y en verdad, hermanos, sí está cerca. Cada día se va acercando la venida del Señor. Es que hace años que lo han dicho. Sí, hace años. Pero para el Señor, Él es paciente. Nosotros somos los impacientes. Nosotros no entendemos sus tiempos, mas Él sí. Él ya ha determinado cuándo va a ser que va a venir. Y no se va a apresurar porque nosotros estamos, por favor, Señor, ven. Porque ya nos están cortando las cabezas. No, es más, Él va a llegar cuando Él quiere.
Él va a llegar cuando Él quiere y entonces Él mismo va a juzgar a cada quien conforme a sus obras, como nos dicen las Escrituras. Él mismo va a juzgar y cada uno vamos a dar cuentas. Cada uno de nosotros vamos a dar cuentas por lo que hacemos. No vamos a dar cuenta del otro, del prójimo. Por eso nos dice, no juzguéis. No juzguéis erróneamente. No tengas espíritu crítico. Que porque la persona falla, entonces, ya no es cristiano. Este no es cristiano. ¿Por qué? Porque se enojó. Él no es cristiano porque tomó algo que no tenía que tomar para la persona, obviamente. Entonces, no podemos entonces, hermanos, tener ese espíritu de crítica para con los hermanos. El Señor ya va a venir y Él va a juzgar a cada uno conforme a su estándar. Tercero, dice, los creyentes deben orar en vez de estar ansiosos. Eso lo vemos ahí mismo. Por nada estéis afanados. Afanados. El mundo de ahora está afanado. Lo que quiere es el dinero. Lo que necesita es el materialismo. Mientras más tiene, más quiere. Mientras más dinero hace, más deuda tiene. Y eso es ilógico. Uno dice, no, supuestamente más dinero, no, más tenés pero sin deuda. Pero en cuanto más tiene, más gasta. Y cuando más gasta, ve que quiere más, entonces mete más tarjeta. Y ahí es donde se afana. Se afana. Y aquí nos dice, no os afanéis. También en Mateo 6:31, en el Sermón del Monte, nos dice, no os afanéis. Perdón, dice, diciendo, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque ¿quiénes hacen esto? Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidades de todas estas cosas. Y después dice algo muy, muy interesante. Y quiero que lo tomemos todos, hermanos. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? Bueno, de lo que vamos a beber, de lo que vamos a comer y de lo que vamos a vestir. Dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Añadidas, hermanos. Así que acerquémonos a Dios con nuestras peticiones, como dice el verso 6. Dice, si no, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Sí, es bueno acercarnos a Dios con todo esto. Bueno, ¿no acaba de decir usted que Dios ya conoce nuestras necesidades? Sí, las conoce. Las conoce y va a suplir. No porque tú o yo le pidamos, porque Él es fiel. Porque a veces, hermanos, uno dice, no, ¿para qué voy a orar si Dios ya sabe? Lo ilógico aquí es, lo irónico, podemos decir, es que decimos, Señor ya sabe. Pero ni nosotros mismos sabemos lo que queremos porque a veces pedimos mal. Le decimos, Señor, dame esto, dame un trabajo que tenga más horas para hacer más dinero. Y el Señor dice, no, porque si todo ese trabajo, ya no vas a buscar de mí, vas a llegar cansado de la casa, vas a querer comer y te vas a acostar y ahí va a quedar todos los días. Y es más, si te dan más trabajo, ni vas a venir en las sociedades de varones ni en las sociedades de mujeres, ¿verdad? Entonces uno dice, Señor, ok, está bien, dame lo necesario. Ahí está, entonces, aquí está, lo necesario. Lo necesario, claro, y el Señor nos da más aún de lo que merecemos. Y es más, nos da más de lo necesario ya. Pero a veces no es suficiente. Siempre hay personas que quieren más, afanados en la vida, queriendo más y más. Pero dice, buscad primeramente el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino de los cielos. Ahora, ¿cómo buscamos el reino de los cielos? Yo voy a la iglesia los domingos, ya busqué el reino de los cielos. No, hermanos. No. Si vemos cuando el Señor dijo esto, que es en el Sermón del Monte, y vemos su contexto, vemos desde el capítulo 5 al 7 las indicaciones de lo que significa buscando el reino de los cielos. Les sugiero, hermanos, que cuando vayan a casa o en el camino pongan la Biblia en audio en el camino y pongan el Sermón del Monte. Y ahí vamos a ver, y ahí verán las indicaciones de lo que es buscar primeramente el reino de los cielos. Ahora nuevamente nos podemos acercar al Señor. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos delante de Él,
que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Alguien dice, yo no sé, yo oro y solo pido lo que se me viene a la mente. No, hermanos, por eso también en el Padre Nuestro vemos, que es el Sermón del Monte también, vemos al Señor enseñándonos a orar. Nos enseñó a orar también en Mateo 5. Pero aquí entonces dice que tenemos que pedir conforme a la voluntad del Señor para que Él nos oiga. Muchos dicen, yo no sé cuál es la voluntad del Señor. Sí, hermanos, sabemos cuál es la voluntad de Dios. Está en las Escrituras. Si no escudriñamos las Escrituras, no vamos a conocer la voluntad de Dios, no vamos a orar bíblicamente, y entonces pedimos mal. Claro, que el Señor haga conforme a su voluntad sin que le pidamos bien, sí. ¿Por qué lo hace? Porque tiene sus propósitos con nosotros. Pero nosotros puede ser que estemos orando mal. Ahora, un ejemplo, tal vez corto, breve, de orar no conforme a la voluntad de Dios, es algo así. Señor, yo me voy a apartar de mi hermano porque me dolió mucho lo que me hizo. Sana mi corazón. Sé que va a tomar mucho tiempo y tal vez no lo pueda ver ni le pueda hablar por un tiempo, pero yo sé que tú harás algo. Ahora, eso no es bíblico. No es bíblico decirle, Señor, me voy a apartar de mi hermano porque lo que me hizo me dolió mucho. Sáname. Sé que va a tomar tiempo y tal vez no quiera verlo ni hablarle por un tiempo, pero sé que tú vas a hacer algo. Ahora, ¿cómo vamos a vivir un tiempo? No importa si es un minuto, un día, 6 meses, un año, 3 años, diciendo, Señor, yo no quiero ver a mi hermano, no quiero hablar a mi hermano, me voy a apartar de mi hermano, cuando toda la Escritura y todo Filipenses nos dice que sean de un mismo sentir, que sean de un mismo espíritu, que combatiendo, luchando juntos por la fe del Evangelio. Ahora, si oramos así, eso es no orar conforme a la voluntad de Dios. Pero muchos dicen, Señor, es que le pedí que sanara mi corazón. Eso no es la voluntad de Dios así. Ahora, algo tal vez, y no estoy diciendo que tiene que ser así, o no estoy diciendo que escuché a alguien orar así, sino simplemente como un ejemplo del cual pudiéramos agarrar cuando vemos las Escrituras y oramos más bíblicamente. Tal vez puede sonar así, Señor, mi hermano me ha herido, pero tu palabra me dice que debo pasar por alto la ofensa y que lo ame. Que lo ame con todo mi corazón. Lo quiero hacer porque te amo a ti y amo a mi hermano. Ponlo en mi camino para poder darle un fuerte abrazo y decirle que lo amo y que sigamos juntos en la obra del reino de los cielos. Ahora, eso es orar bíblicamente. Porque nos está diciendo aquí, mi hermano, sí me ha ofendido, pero tu palabra me dice que pase por alto la ofensa. Que la pase y que lo ame. Lo quiero hacer porque te amo a ti. Lo quiero hacer porque te amo y lo amo a él también. Lo amo a él también. Ponlo en mi camino para poder darle un fuerte abrazo y decirle que lo amo y que sigamos adelante. Ahora, ese es el sentir del cual Pablo nos está hablando cuando dice, sean del mismo sentir. Es más, en el verso capítulo 2 nuevamente nos dice, nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. Esa es la actitud, esa es la voluntad de Dios, humillarnos a nosotros mismos. No ser, a mí no me tiene que hablar así. Eso es orgullo, eso es arrogancia. Y al altivo, Dios lo ve de lejos. Al que se humilla, Dios lo exalta. Muchas veces, hermanos, no es que no conozcamos la voluntad de Dios o no sabemos orar conforme a la voluntad de Dios. Lo que no queremos es humillarnos a nosotros mismos para
entonces poner al hermano por encima de nosotros y decirle, lo voy a amar y respetar, porque Cristo pagó por este hermano, pagó un precio de sangre por mi hermano. ¿Y quién soy yo para tomar esa ofensa que él ha hecho primeramente para con Dios? Y Dios ya lo perdonó. ¿Y quién soy yo para no perdonar? Yo soy entonces el malo. Yo soy el que tengo la viga en mi ojo, pero estoy viendo la paja de mi hermano. Ahora, ¿sanará Dios el corazón? Sí, Dios lo va a sanar. Y a veces ni le tenemos que pedir, sana mi corazón. Solo le tenemos que pedir, Señor, quiero amar a mi hermano. Y solo tú me puedes dar esa habilidad, ese poder, ese querer como el hacer. Yo no puedo. Yo sé que no, los humanos no podemos, pero lo quiero hacer porque te amo y quiero serte fiel. Pues decimos, Señor, sáname, pero va a tomar tiempo porque no quiero ver a este hombre. No, hermanos, eso no es consistente con las Escrituras ni con una oración bíblica. Ahora, al orar conforme a la voluntad de Dios, al orar de esta manera, conforme a las Escrituras, Dios guarda nuestros corazones, guarda nuestro pensamiento en Cristo Jesús. Y viviremos entonces con el regocijo del Señor en cada área de nuestras vidas. Y entonces haremos vida o haremos viva esta porción donde dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Hermanos, regocijaos en todo tiempo, poniendo la mirada no en las circunstancias, no en las ofensas de nuestros hermanos, no en la prueba, no en la aflicción, sino en el Señor. En el Señor. Y si hay algo, hermanos, que nos hace falta, dice que debemos de ir en oración a pedirle al Señor para que nos dé la sabiduría. Y dice, Él es quien la da y se la da a quien lo pide. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre que estás en el cielo. Te damos gracias, oh Dios. Gracias por hablarnos a través de este apóstol Pablo, oh Dios. Señor, sí le escribí a una iglesia en Filipos, pero también ahora, Señor, nos habla a nosotros por medio de, sí, esta carta que escribió. Pero eres tú, Señor, que en tu soberanía conservaste esta epístola, conservaste esta carta para exhortarnos, Padre. Para así recordarnos de tantas verdades que hay en las Escrituras, de un gozo que debe haber, de la perseverancia que tiene que haber en nosotros. Pero también, Señor, nos exhortas y nos recuerdas que tenemos que estar en paz los unos con los otros. Y que al estar así, Señor, al no ver nuestras circunstancias, al no ver nuestras condiciones, tú, oh Dios, nos llenas de regocijo porque hemos puesto nuestra fe en tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén.